Una vez más le damos gracias a nuestro Dios, a nuestro Señor, por este privilegio que tenemos de poder congregarnos en el primer día de la semana como la iglesia del Señor para adorarle a Él en espíritu y en verdad. Y es algo que Él espera de nosotros. Y gracias a Dios que nos ha cuidado esta semana que ha pasado y ahora empezamos una nueva semana y qué mejor manera de empezarla. Antes de empezar la lección de esta mañana, vamos a ir al trono de Dios en una oración. Oremos. Padre Celestial que estás en los cielos, te venimos dando gracias una vez más por este día que nos has dado, que en este día el Señor nos despertaste y nos hemos podido levantar y venir a este lugar para adorarte a ti en espíritu, en verdad. Te damos gracias por la semana que ha pasado y que nos has cuidado y nos has traído hasta hoy, hasta aquí. Pedimos las bendiciones por cada una de las personas que se encuentran aquí en esta mañana, en esta tarde. Y venimos a darte a ti la honra y la gloria. Esperamos que todo lo que hagan sea de tu agrado y, Señor, pedimos que nos des las fuerzas para poder seguir adelante en tu santo nombre. Te damos gracias especialmente por tu Hijo Jesucristo que murió y resucitó y por Él tenemos la vida eterna si somos fieles hasta la muerte. Una vez más, perdona nuestros pecados y ayúdanos y guíanos en todas las cosas, que es a ti que te damos la honra y la gloria. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta mañana, en esta tarde, si tienen sus Biblias, les invito a voltear conmigo a Proverbios. Ahí en Proverbios en el capítulo 30, Proverbios capítulo 30, y vamos a estar viendo los versículos del 24 hasta el 28. Proverbios capítulo 30, de los versículos 24 al 28, donde dice la Sagrada Escritura, dice, 4 cosas son pequeñas en la tierra, pero son sumamente sabias: las hormigas, pueblo sin fuerza, que preparan su alimento en el verano; los tejones, pueblo sin poder, que hacen su casa en la peña; las langostas, que no tienen rey, pero todas salen escuadrones; y el lagarto, que se puede agarrar con las manos, pero está en los palacios de los reyes. Si le diéramos este título a esta lección en esta mañana fuera, 4 cosas son pequeñas en la tierra, pero son sumamente sabias. Allí en el libro también, o en los Proverbios, en el capítulo 6, también vemos que nos dice la Escritura, dice, ve, mira la hormiga perezosa, observa sus caminos y sé sabio. 2 veces en el libro de Dios, la hormiga se usa como un ejemplo para el hombre. Y podemos sacar la misma lección de esto. Una oportunidad que podemos tomar en viendo a la hormiga. Un animalito que vemos, ¿verdad? Que anda por la tierra. Quizá lo vemos como insignificante, porque es tan pequeño y no toma mucho espacio. Pero cuando vemos a una hormiga, es inevitable pensar como una hormiga. Si le ponemos mucha atención a un hormiguero,
cómo la hormiga se prepara. Siempre en la vida de una hormiga hay preparación. Se está preparando, tiene un instinto de preparación. Esta pequeña criatura que Dios hizo sabe que es el verano, como ahorita, pero sabe también que se acerca el invierno, sabe que sigue el invierno y usa la oportunidad para sobrevivir, porque sabe que durante este tiempo, ahorita, puede recoger bastante alimento, llevarlo dentro del hormiguero para las demás hormigas y principalmente para la reina que vive dentro de ahí. Alguien ha dicho en una ocasión que nadie puede predicar mejor que una hormiga, aunque no dice nada, pero por el ejemplo de preparación, de que demuestra diariamente la preparación, que es muy importante prepararse. Cuando vemos nuestras vidas, nosotros estamos en un periodo de prueba. Vemos nuestras vidas y estamos en un momento de prueba. El escritor ahí en Hebreos, en el capítulo 9, Hebreos capítulo 9, y en los versículos del 27 al 28, ahí el escritor nos presenta lo siguiente. Dice, y así como está decreto que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y luego sigue en el versículo 28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Estamos en un periodo de prueba, porque la Biblia nos dice ahí que nos espera dos cosas, seguramente, que cada uno de nosotros vamos a experienciar o pasar por esto. Solamente que viniera el Señor en este momento o un instante, que es la muerte. Cada uno de nosotros está designado que vamos a morir. Por eso es que nuestras vidas tenemos que estar preparándonos para ese día, porque va a venir. No sabemos cuándo. Puede ser segundos, minutos, horas, días, meses, años. No sabemos, pero seguramente va a venir. Y después de eso, dice la Escritura, el juicio. Vamos a tener que estar frente al trono de Dios en ese día. Entonces así es el ejemplo que vemos de la hormiguita preparándose, porque sabe que va a llegarse el invierno y tiene que estar preparada, porque si no, no va a haber comida, se va a morir. Así nosotros tenemos que estar preparándonos, porque se va a llegar el día de nuestra muerte y después el juicio. Y si no estamos preparados, vamos a morir por la eternidad, físicamente, pero espiritualmente separados de Dios, del Señor, para siempre. Tenemos que reconocer que esta vida es una de preparación. Debemos de estar
preparándonos. No hay tiempo para perder. Hoy en día podemos abrir los periódicos, ver las noticias, o si nos ponemos a pensar cuántas personas en este mismo año han muerto por el COVID. Y si esas personas no estaban preparadas, como la hormiguita, se han perdido. No hay tiempo que perder. Cristo nos enseña la importancia. Ahí el apóstol Juan, en el capítulo 9, nos escribe, inspirado por el Espíritu Santo, en Juan capítulo 9 y en el versículo 4. Aquí el Señor dice, Juan 9, 4, dice, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras que hay tiempo, hay que trabajar en todas las áreas de nuestras vidas, preparándonos para ese día. Estar preparados así como la hormiguita. Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad de ir a un mundo que está en pecado, hablándoles del Evangelio. Vimos el ejemplo de nuestro hermano Pablo, de cómo él cambió su vida y dedicó el resto de su vida a predicar el Evangelio a los gentiles. El apóstol Pablo nos escribe ahí en Colosenses, en el capítulo 4, ahí en Colosenses, en el capítulo 4, y vamos a ver ahí abajito en el versículo 5, donde dice, andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, aprovechando esas oportunidades que tengan de hablarle a esas personas que no están preparadas, que no han obedecido el Evangelio, que no han hecho esa decisión de obediencia a Dios y al Señor. Vemos que la hormiga es ese gran ejemplo de la preparación. Es interesante como Dios aquí en la Escritura, en Proverbios, usa un animalito y cómo ese animalito demuestra que se prepara. Continuamos nosotros que somos seres humanos, que Dios nos ha dado la inteligencia, la sabiduría para ver y reconocer las cosas y pensar lo que Dios, lo que el Señor requiere de nosotros. Es algo que nomás Dios puede hacer. Cuando te da la oportunidad, observe a un hormiguero y mira, están esas hormiguitas, mire, salen unas, entran otras, andan, miren, nomás así, y llevan la comidita, arroz o lo que sea, y andan y se lo llevan y andan así. Pero luego cuando ven el frío ya no las vemos. ¿Por qué? Porque están adentro, están preparadas, están ahí esperando que otra vez venga el verano para salir. Es magnífico como Dios hace otras cosas. Allí, volviendo para atrás para Proverbios, en el capítulo 30, ahí habló de la primera cosa que hemos visto, son las hormigas. Dice, pueblos sin fuerza. O sea, es otra cosa que vemos en la hormiga. Es como un pueblo, es como una comunidad. Son muchas, son varias que están ahí dentro del hormiguero. Es un pueblo, una comunidad. Nosotros como la iglesia, como cristianos, somos el pueblo de Dios. Somos muchos.
Porque no nomás hay una congregación aquí, sobre todo el mundo hay congregaciones del Señor. Somos el pueblo de Dios. Otra vez como enseña con la hormiga, que es un pueblo, una comunidad. Así nosotros también somos la comunidad de Dios. Pasamos ahí y dice, aunque no tienen fuerza, que no son grandes, pero tienen sabiduría. Tienen sabiduría. Muchas veces la sabiduría es mejor que las fuerzas. Muchas veces tratamos de levantar algo pesado y es más difícil pensar que podemos levantarlo físicamente que pensar de una manera más fácil de levantarlo usando sabiduría. Entonces, vemos ahí que en Proverbios nos demuestra esto de la hormiga. Luego pasa en el versículo 26 y dice, los tejones, aquí vi en estudiando, en la Biblia de las Américas dice los tejones. Y cuando nosotros vemos aquí, ¿verdad? Un tejón, son de esos mapaches que decimos, pero no es esto lo que está diciendo aquí. En la Reina Valera dice conejo, pero no es, también vi que es mal usada la palabra, porque no es un conejo como lo que vemos, es un animalito parecido a un conejo, chiquito, y tiene uñas, no tiene como el conejo, es totalmente diferente. Pero este animalito dice ahí, dice los tejones, pueblo sin poder, que hacen su casa en la peña. Estos animalitos viven en la roca, viven allá donde hay lugares de roca, de piedra, montañas. Se meten estos animalitos allí y ahí viven dentro de ese lugar. Entonces, aquí en Proverbios lo describe así. Y aquí ese rey Salomón, que está describiendo estos animalitos, el rey con su sabiduría. Si se acuerdan, hace meses atrás que estudiamos Eclesiastés del rey Salomón, su inteligencia, su sabiduría. Aquí describe este segundo animalito como esto. La naturaleza de este animalito es un animalito que es indefensivo, está chiquito, está pequeño, que se encuentra en el reino de los animales. Pequeño, chiquito. En contraste, cuando vemos el reino de los animales, hay muchas clases de animales, pero en comparación, este animalito pequeño, chiquito así, en comparación a un león sabemos que se clasifica como fuerte, poderoso, es una fiera. Vemos cómo es un león de fuerte entre los animales, entre el reino de los animales. Podemos ir a cualquier zoológico, a cualquier circo, y vamos a encontrar un león. Un león no tiene miedo. No tiene miedo a nada. Hace y ataca. Anda en la selva donde le da la gana. Sale y no le tiene miedo a ningún otro de los animales en la selva. Anda con esa libertad. Pero lo vemos o lo encontramos en captividad. Ese animal tan fuerte, tan poderoso, pues lo vemos en captividad. Lo vemos que el hombre lo captura y lo tiene
enjaulado, lo tiene encerrado, aunque sea tan fuerte. Pero este animalito que hemos dicho no se encuentra. Es raro que se encuentre en captividad, que esté así enjaulado, que esté en captividad. Es muy raro. ¿Por qué? Porque se hace su hogar en la roca. Está en un lugar que es muy difícil para llegar y ir a cazar o atrapar ese animalito. Se encuentra en la roca. Vive en la roca. Se queda cerca de la roca. No como el león que se va lejos y se sale y no tiene preocupaciones porque es fuerte. Este animalito se queda en la seguridad. Se queda ahí cerca de donde vive. Porque hay seguridad. Porque sabe que el hombre no puede llegar a él. Ahora nos preguntamos, y otra vez es el rey Salomón que nos presenta esto. Esta lección nos enseña, o él nos enseña, que hace su casa en la roca. En Salmos, el rey David, en los Salmos, en el Salmo 104, el rey David escribe ahí: Salmo 104, y en el versículo 18, ahí dice: los montes altos son para las cabras monteses, las peñas son refugio para los tejones. Esas cabras también de las montañas viven allá arriba de las montañas, lejos del hombre, se encuentran allá bien alto. Así este animalito también está entre las rocas, vive, hace su hogar en las rocas. Dice, las rocas es su refugio. Ahora surge la pregunta, pues, ¿qué dice Salomón? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Que este animalito hace refugio, vive en las rocas. Pero vemos que la Escritura nos enseña que Dios, que Cristo es nuestra roca. Dios, Cristo es nuestra roca. Muchas veces lo leemos en la Escritura, en la Sagrada Escritura, y hasta lo cantamos muchas veces: roca de la eternidad. Hay himnos que hablan de la roca, que es nuestra eternidad, que es nuestro refugio, que es lo que debemos de nosotros buscar. Así como este animalito que está en la seguridad de donde vive, nosotros debemos de estar cerca de la roca, que es Cristo, que es nuestra seguridad. ¿Qué pasa si nos desviamos, si nos vamos de Cristo y nos alejamos? Nos vamos a perder. Pero si nos quedamos cerca de la roca, hay seguridad allí. Tenemos que ver que nuestra seguridad está en plantando nuestros pies sobre esa roca de la verdad eterna, que es la palabra de Dios. Siempre cerca de esa roca, Jesucristo. Muchas veces, y no es malo a veces pensar que nosotros, por nuestro propio esfuerzo o fuerza, podemos hacer cosas, pero no podemos vencer la tentación nosotros solos, nosotros mismos.
eso nos llevará a tener mucha confianza en nosotros mismos y negar lo que Cristo puede hacer, la seguridad que hay en esa roca. Vivemos cerca de Cristo, vivemos cerca de esa roca, porque es por la gracia de Dios que podemos apartarnos del pecado, porque Él nos ayuda, porque Él es esa roca que nos da las fuerzas cuando aparece el mal y el pecado. El pecado, tristemente, a todos nos ha debilitado, pero gracias a Dios que por esa roca que es Él, podemos confiar en Él y que nos ayuda a tener esas fuerzas, esa seguridad de esto. Entonces ahí vemos que este animalito nos habla de la roca y la seguridad que hay en la roca espiritual, que es Cristo Jesús. Ahí pasa, yendo para atrás a Proverbios capítulo 30, en el versículo 27, dice, las langostas que no tienen rey, pero todas salen en escuadrones. Cuando vemos la langosta, ¿verdad? Muchas veces pensamos que es ese animalito del mar, pero no, langosta aquí es esos como nosotros quizás le demos grillos o chapulines, esos que saltan, que vemos durante este tiempo, la langosta. Y la langosta es un animal que es destructivo. Ese animal se come la vegetación, se come las plantas, hace un desastre sobre los árboles, sobre todas las cosas que crecen en el mundo de vegetales. Desde el tiempo antiguo, en el oriente, en el mundo, vemos esto, de los gusanos, de todas estas cosas, estos insectos, que se menciona en la Biblia, que hacen destrucción. Vemos, ¿verdad?, en las plagas, cuando Faraón no deja a Egipto, no deja a Israel que salga de Egipto, vemos una plaga de esto. Son destructivos, pero en la sabiduría tienen una sabiduría que los mantiene juntos, unidos. No se puede deshacer de ellos fácilmente porque están unidos. Son como los cucarachas. Mata uno y ahí viene otro. Mata a otro y ahí viene otro. Es un grupo unido que no se puede estar mantenidos juntos. No se pueden conquistar muy fácil. Si se pudieran ver hecho en grupos chiquitos, pequeños, quizás se pudieran ver eliminado, destruido, pero se mueven juntos. Se mueven juntos. Se ha dicho que hasta en el cielo se ha puesto negro porque vienen todos al mismo tiempo, juntos, unidos. Se mueven juntos. Entonces, cuando habla aquí Salomón de la langosta, habla de la unidad, que están unidos. Vemos cuando la iglesia inició, vemos que la iglesia es uno, es un cuerpo unido. Ha logrado sus más grandes victorias cuando ha estado unido el pueblo de Dios. Hemos estado estudiando en el libro de Hechos. No importa la persecución, pero la iglesia siguió adelante porque estaban unidos. Vimos como los hermanos ayudaron a los de Jerusalén.
Vemos como los hermanos de diferentes congregaciones ayudaron a otros. Entonces, vemos que la unidad de la iglesia tiene que haber restauración para que pueda otra vez dominar a todo el mundo. No lo hace ahorita porque si no está unida totalmente, ¿cómo va el mundo ser dominado por la iglesia, por el cristiano? ¿Qué estudiamos el miércoles que decía, estos cristianos voltearon al mundo de cabeza al revés? ¿Por qué? Porque estaban unidos, porque en ese tiempo estaban fuertes y se lleva una restauración para hacerlo. Esta unidad nomás se puede hacer solamente de una manera. Hoy en el mundo vemos que hay el concepto equivocado espiritualmente, religiosamente, porque vemos que el mundo tiene muchas denominaciones, muchos grupos, pero en términos de denominaciones, cooperan de denominación con denominación, pero están proclamando falsas enseñanzas, no lo que enseña la Biblia. Tienen diferentes nombres, diferentes crédulos, todas estas cosas. Toda la gente se confunde y dicen, ¿cuál? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Pero vemos que la Escritura nos enseña que el Nuevo Testamento nos enseña que no hay tal cosas como denominaciones. Las denominaciones no pueden estar unidas porque no están de acuerdo en nada. Pero sin embargo, la iglesia del Señor es antidenominacional. Nos reunimos y adoramos según las enseñanzas del Nuevo Testamento. En Efesios capítulo 4, y ahí en los versículos del 1 al 6, ahí el apóstol Pablo nos habla y nos dice, la Escritura dice que hay un solo cuerpo, que hay un solo espíritu, que hay una sola esperanza, que hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un solo Padre. Y más adelante en 1 Corintios 12 y 20, vemos que nomás hay un cuerpo. Jesús enseña en Juan 10, 16, si vamos ahí a Juan 10, 16, donde nos dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Nomás hay un rebaño, nomás hay un pastor. Solamente una iglesia, solo un pastor y ese es Cristo. Entonces vemos que tiene que haber una reconciliación hacia Dios de todas las naciones. ¿Y qué es lo que nos une? El bautismo. El bautismo es lo que nos une, nos agrega, nos estamos añadidos al cuerpo. 1 Corintios 12, 13. ¿Cómo podemos restaurar lo que es uno? Hablando la misma cosa. 1 Corintios 1, 10. Todos andamos por la misma regla, como lo dice Pablo en Filipenses 3, 16. Y el apóstol Pedro, ahí, en el primera carta, y el capítulo 1 y
25, versículo 25. La unidad es lo que nos une. Podemos crecer el fundamento sostenido por la enseñanza de la palabra de Dios que va a durar por mucho. Entonces ahí aprendemos de la langosta, la unidad. Y últimamente ahí, en el último versículo, dice el versículo 28, dice, y el lagarto que se pueda agarrar con las manos, pero está en los palacios de los reyes. Aquí dice el lagarto, pero está hablando de la araña. No sé, en la Reina Valera dice también, dice araña, está hablando de la araña. Entonces, cuando vemos, ¿verdad? La araña anda, ¿verdad? Con todas esas manos, se agarra, ¿verdad? Hasta un niño sabe los hábitos de una araña. Trabaja industrialmente. ¿Qué hace una araña? Hace una taralaña. Entonces venimos y quitamos la taralaña y otra vez, ahí está otra taralaña. Está siempre haciendo la taralaña. Y la hace donde quiere. Va y en las esquinas o debajo de las sillas o donde quiere va y hace la taralaña. Para destruir la taralaña, para que ya no haya, tiene que destruir a la araña. Ya la destruye y ya no va a ser taralañas. Otra vez, como hablamos de la hormiga, nuestro tiempo está limitado. La energía del cristiano tiene que estar directamente, absolutamente dirigida a Cristo. Pablo ahí en Colosenses, en el capítulo 3. Vamos a ver ahí en el capítulo 3 y en el versículo 17. 3:17. Dice, y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Entonces, como su iglesia, glorificamos a Dios. Allí, Colosenses o Efesios, en Efesios, en el capítulo 3. Ahí en Efesios capítulo 3 y vamos a ver el versículo 10, dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Glorificamos a Dios cuando ponemos a la iglesia arriba de cualquier instituto. Tenemos que poner nuestra esperanza en eso que está puesto para nosotros en el futuro, que es la eternidad. Estamos exhortados que debemos de tenernos de esa vida eterna. Y en conclusión, vemos que cuando seguimos el ejemplo de todos estos animalitos espiritualmente, vamos a recibir grandes bendiciones espirituales. Pero otra vez, no están obtenidos sin un esfuerzo, porque va a haber tribulaciones, va a haber cosas que se van a presentar, pues tenemos que tomar de ellos y fundarnos y estar sobre esa roca y seguir adelante. Las lecciones de ustedes en esta mañana, esperamos que
cada uno de nosotros nos vayamos meditando en estas palabras sabias del rey Salomón sobre estos animalitos y podamos crecer y aprender de esto para nuestras propias vidas espirituales. Hay siempre la invitación que se hace, quizás no eres cristiano o si eres cristiano y necesitas oraciones, Cristo está en la puerta esperando, invitándote, mientras que el hermano pasa y nos dirige en un himno de invitación.